Buenos días, compañeros y profesor. Mi nombre, Nancy Tello. Este día vengo a exponerles 4 interrogantes sobre administración y sobre sus teorías y todo lo que implica ellas en el mundo de las organizaciones hoy en día y del mundo de las unidades, la administración de las unidades de información. Primer interrogante: ¿qué son las teorías administrativas? Bueno, las teorías administrativas son una serie de teorías creadas por diferentes autores, cada una con un enfoque diferente, tratando de responder a diferentes necesidades, pero todas con el fin de responderlas. Cada teoría intenta mejorar la anterior, pretenden diseñar mejores ambientes organizacionales y optimizar mucho su entorno, es decir, el entorno de la organización. Todas las teorías dominan un aporte significativo en la administración y en la historia de la organización, y en la historia obviamente, porque ¿qué sería del mundo de la economía sin una correcta administración? Desde una perspectiva más pragmática, han ido evolucionando a partir de la revolución industrial, dejando hoy por hoy grandes avances en el mundo de la administración. Pero la investigación de estos estudios no ha parado ahí, sigue constantemente, se siguen haciendo nuevas teorías, nuevos enfoques, pero todo con el fin de diseñar y que nos permitan, diseñar la mejor manera de administrar. Por lo tanto, todas son aplicables a la actual administración porque, a mi criterio, es el administrador quien elige su forma de administrar basándose en una de estas teorías. El administrador es el que elige cuál es la mejor para solucionar los problemas o darle enfoque a los problemas de su organización, desde cuál enfoque o cuáles son las necesidades reales de la organización, pues para poder aplicar alguna de ellas. Nuestro segundo interrogante es: ¿cuál es el aporte de las teorías administrativas a la administración? Bueno, tenemos en primera instancia la teoría científica. Esta nos aportó un diseño y ejecución de tareas para la eficiencia y la consecución de sus objetivos. Digamos que podemos hablar en esta teoría que nos aportó el nivel de tiempos, la usanza de tiempos como herramienta para que los trabajadores, para medir el trabajo de los trabajadores. También en esta teoría habla de pagar salarios altos para tener bajos costos de producción. También habla de los métodos científicos de investigación y experimentación, como el estudio de los tiempos, lo que hablaba ahorita, y las metodologías de trabajo. Esta teoría utilizaba más técnicas mecanistas, ¿no? Esta teoría apostó a los principios básicos de la administración, como la planeación, como la aplicación de criterios, procedimientos. Esta teoría es mucho más científica, es muy mecanizada. Habla de que no deben haber improvisaciones, habla del planteamiento previo de las actividades para un mejor rendimiento. Le apostó también a la preparación como a la selección de trabajadores de acuerdo a sus actitudes, pues de esta manera se ubican. También apostó al control y a la verificación, es decir, que se ejecuten las actividades de acuerdo a lo programado o a lo planeado. Como también a la ejecución y a la distribución de responsabilidades, ¿no? Pero pues su principal aporte a la área administrativa, a la administración, fue el estudio de tiempos y movimientos y la racionalización del trabajo. Por otro lado, tenemos también la teoría clásica. Esta aportó un punto de vista más formal a las técnicas administrativas y contables, aportó también el concepto de administración como acto de planear, controlar, organizar, coordinar. A esto se le denominó un proceso administrativo, se le sigue denominando así. También aportó el arquetipo de funciones como las funciones básicas de la empresa, es decir, las técnicas que son las relacionadas con las funciones y técnicas empleadas en la producción, las comerciales, que es todo lo que tiene que ver con compra-venta, intercambio, bienes, servicios. También aportó de seguridad, es decir, él proyectaba de que debíamos tener todo lo necesario para proteger los recursos. Como otra función principal tenemos las financieras, que era tener las fuentes necesarias para la recolección del capital. Tenemos las contables, que era llevar el registro de operaciones, costos, estadísticas.
las administrativas, que eran las que aportaban toda la interacción y coordinación con las demás funciones. Es la unión de todas las anteriores como un proceso administrativo, por eso a este proceso se le llamó, pues se le denominó y se le es conocido como el proceso administrativo. Esta teoría también habla de las funciones del administrador, como la organización debe estructurar las tareas, los cargos y todo lo necesario para el alcance de los objetivos. La dirección como orientación de la administración, el control y la verificación, digamos que esto fue lo que más, los principios básicos que se trataron, también los principios de especialización de tareas, digamos esto ya iba enfocado a los trabajadores y de las personas pues para aumentar su eficiencia. Decía también que dar o recibir órdenes de un solo jefe, era muy incómodo tener 1000 jefes y que un jefe le dijera una cosa y el otro jefe esto, digamos que no dejaba progresar la labor del trabajador. Por eso decía que esperar obediencia, dedicación, rendición de cuentas, respeto, estabilidad laboral y una asignación clara de tareas. Eso también tiene que ver con lo de solo jefe. Los intereses generales eran estar por encima de los particulares. La teoría de las relaciones humanas, otra teoría, aportó a la administración la investigación con resultados, como el nivel de producción. Este depende de la integración social, es decir, el comportamiento social de los trabajadores, son fundamentos de esta teoría. Recompensas y sanciones simbólicas, grupos informales, relaciones humanas, importancia del contenido del cargo, el énfasis en aspectos emocionales. También aportó un lenguaje nuevo en la administración de las organizaciones, aportó innovación, liderazgo, comunicación, organización informal, una dinámica de grupo, fue más apostando hacia las relaciones humanas, ¿no? Por otro lado tenemos también la teoría neoclásica, que aportó un enfoque que consiste en identificar las funciones de los administradores y de deducir de ellas los principios fundamentales de la práctica de la administración. También tenemos la teoría burocrática. Weber describió las características más importantes de la organización burocrática o racional basándose en la estructura militar del ejército. Digamos que esta es una de las teorías más cerradas, más estrictas, más concretas, más individualistas que hay en todas las teorías, y hay muchas teorías que digamos que proponen mejorar muchísimo más esta teoría burocrática. Por otro lado también tenemos la estructuralista. Esta representó una visión más crítica de la organización. Esta concibe la sociedad moderna como una sociedad de organizaciones, como una organización debe ser interpretada como la síntesis de la organización formal y la informal, apunta a las dos, ¿no? Apunta más hacia los problemas y los aspectos críticos de las organizaciones que a las soluciones propiamente dichas. Esta presenta una teoría de la organización, solo critica las teorías hasta entonces existentes, pero lo interesante es que ofrece un método de análisis y de comparación de las organizaciones. Bueno, en resumen, la profundización e investigación de todas estas teorías han dado aportes y contribuciones a las organizaciones y en su administración, como también a la motivación humana y a su interferencia en la dinámica de las organizaciones. Estas teorías han demostrado la imperiosa necesidad de buscar rumbos y enfoques de la administración que todas sean capaces de interpretar de alguna manera una nueva concepción del hombre moderno y de la organización actual. Digamos que todas las teorías han buscado solucionar los problemas internos de la organización, su administración, al igual que se originaron el desarrollo y transformación organizacional y cambios en la misma conducta administrativa. Nuestro tercer interrogante: ¿cuál ha sido la evolución de las teorías administrativas? En este interrogante quiero exponer una línea del tiempo para esquematizar mejor el tema. En 1903 tenemos Frederick Wilson Taylor, es con la teoría científica de la administración.
Esta hace énfasis en las tareas, la eficiencia, la productividad, la racionalización del trabajo, la elevación de la productividad bajo el uso de la ciencia y la cooperación continua. Hace énfasis en el estudio de los tiempos operacionales, en la reducción de la jornada laboral. Hace un revuelco total en la organización. En 1916 tenemos a Henry Fayol con la teoría clásica. Él hace énfasis en la estructura, la eficiencia, los principios generales de la administración y funciones del administrador, y propone técnicas administrativas y contables. En 1932 tenemos a Elton Mayo con la teoría de las relaciones humanas. Este enfoque va dirigido hacia las influencias sociales, con un sentido de pertenencia, de relaciones humanas, sin jerarquía, con motivación, liderazgo, es una comunicación más informal. En 1947 tenemos a Max Weber con la teoría de la burocracia. Este enfoque se basa en la estructura, la racionalidad para el alcance de los objetivos. Se mete más en las organizaciones, en las rutinas, hace más estandarizados los procesos, hace más formal, los perfiles son más cerrados, es un sistema muy estricto, ¿no? En 1950, Amitai Etzioni, con la teoría estructuralista, lanza un enfoque múltiple estructuralista que presenta como un sistema abierto, como el hombre organizacional y los papeles simultáneos que se desenvuelvan en la organización. Es un carácter formal o informal, a ambos los incluye, procura un ambiente organizacional que expande horizontes, que la administración origine, que la misma administración se origina como una oposición entre las teorías tradicionales, como la científica, la clásica y la burocrática, contra las teorías modernas, es decir, la de las relaciones humanas. En 1951 tenemos a Ludwig von Bertalanffy. Esta teoría es de la teoría de sistemas. Este fue el precursor, pues, de la relación con el entorno. Hace un sistema abierto de variables externas, ajenas al sistema dentro de otro sistema. Es decir, hace como un suprasistema que se interrelacione o intercambie. Estos están separados, pero lo más interesante es que no puede vivir uno sin el otro, no subsiste. Las funciones de un sistema dependen también de su estructura. En 1954 tenemos la teoría de Peter Drucker con la teoría neoclásica. Es la retoma de la teoría clásica, pero con un enfoque nuevo, adaptado a nuevos problemas de la organización, a la modernización del nuevo siglo. Va con los procesos actualizados de planeación, organización, dirección, control, pero este hace énfasis en la práctica y la reafirmación relativa de todos los postulados clásicos. En 1960 tenemos la teoría con el precursor Douglas MacGregor, la teoría gerencial. Esta teoría fue conocida como la teoría de X y Y. Se fundamenta en la organización del talento humano. Esta busca servir a los objetivos de la organización. También indica que el trabajador por naturaleza es resiliente al trabajo y que éste está acostumbrado a que lo dirijan porque esto le da estabilidad y seguridad. Además indica que se debe resaltar su trabajo como bien común, como bien común de la organización, ¿no? MacGregor es el promotor de esta teoría vista como un nuevo y superior modelo ético, es decir, un conjunto de valores morales que los administradores deben sustituir y aceptar. Esta teoría en su tiempo fue una razón de polémica porque los demás expositores de las teorías no estaban de acuerdo. Entonces hubo ahí una serie de choques, que esta fue la peor teoría. Digamos que esta fue una de las teorías más polémicas del entonces, de la historia de las teorías administrativas. En 1962 tenemos a Warren Bennis con la teoría del desarrollo organizacional. Él basó su enfoque en un conjunto de ideas respecto del hombre, la organización y del ambiente. Este está orientado a propiciar el crecimiento y desarrollo según sus actitudes. Hasta aquí pues tenemos una línea del tiempo concreta, porque a partir de 1980 empezó la cantidad de enfoques hacia la administración, por ejemplo. También salió la teoría del comportamiento, que se basó en la psicología de la organización, o sea, más enfocado hacia la organización que hacia los trabajadores,
y entorna también hacia las relaciones humanas. También se incursionó la teoría general de la administración, que esta intenta coger todas las teorías ya fundamentadas a lo largo del tiempo, las une y crea su propia teoría, pero entonces de cada una tiene un poquito de historia. Tenemos también la teoría de la contingencia, es más reciente, es la más reciente en este momento, hace parte del principio de que la administración es relativa y situacional, es decir, que depende de las situaciones, circunstancias y tecnologías que están involucradas intrínsecamente con la organización, es decir, toma todos los factores que tiene la organización y los vincula hacia la administración. Tenemos por último la teoría del Balance Scorecard, es el balance, también es conocido como la BSC. Esta teoría es muy conocida en los bancos, en las entidades financieras, bancarias, porque utiliza una filosofía práctica de engendramiento y fue desarrollada en la Universidad de Harvard por los profesores Robert Camplani y David Norton en 1992. Su principal característica es que mide los factores financieros y no financieros de los resultados de la empresa. Se trata de un poderoso instrumento para medir el desempeño corporativo y se ha demostrado que es una herramienta muy efectiva para enlazar la visión y la estrategia a 5 medidas de desempeño, que son resultados financieros, la satisfacción de los clientes internos y externos, la operación interna, es decir, todos los procesos, la creatividad, innovación y satisfacción de los empleados, y por último, el desarrollo de los empleados, es decir, lo que coge todas sus competencias. 4 interrogante, el último, pero no el menos importante, es ¿cuál es la aplicación de estas teorías de la administración en las unidades de información? Bueno, la centralización de la información ha sido un auge en la nueva era de la tecnología. De esta manera, la administración de las unidades de información se han visto en la necesidad de incorporarse dentro de los enfoques de la administración para darle alivio a las necesidades de las organizaciones frente a la problemática del manejo de la información. Por lo tanto, todos los administradores de las unidades de información se han visto en la obligación de aplicar estas teorías para optimizar la administración de nuestro recurso más preciado. Los administradores de la información, hoy por hoy, somos como los administradores de empresas, contadores, como cualquier otro profesional, teniendo en cuenta que manejamos grandes cantidades de información que se deben aplicar a ellos, métodos que nos permitan el manejo, que solucionen los problemas de la organización respecto a las organizaciones que manejan información. Y esta debe ser priorizada de manera adecuada para ponerla pues a servicio de las personas, de nuestros usuarios. Nosotros también debemos requerir que sea administrada sin contratiempos. La información, debemos tener en cuenta que la información nunca descansa, ¿no? Constantemente hay flujo de información en las organizaciones, el usuario necesita esto, necesita lo otro, y nosotros debemos dar respuesta a estas necesidades, a estos requerimientos. Ahora, las exigencias de los usuarios son mucho más grandes, ¿no? Sin obviar los nuevos perfiles, pues enfocados en la utilización de nuevas tecnologías, teniendo que incorporarnos a ellas para mejorar ese manejo, esta administración, para darle un control a la unidad, perdón, para darle un control a la unidad de la información. La función entonces del estudio de la estructura y el estudio del comportamiento humano en las organizaciones, el estudio de las teorías que desde el principio de los tiempos pues han existido, que fue todo lo que ya mencioné, para administrar y dirigir, controlar, han permitido muchas mejoras a lo largo de tanto tiempo en la administración, y esto pues nos incluye porque nosotros también administramos. Este surgimiento posmoderno es la mejor estructura y la hemos dirigido también a grandes organizaciones o a pequeñas, pero siempre con miras a alcanzar unos objetivos que nos permitan mejorar siempre y estar en pro de la mejora siempre de nuestras unidades de información. Han sido de verdad muchos los aportes que han dado estas teorías, siempre lo que ya mencioné antes, tratando de mejorar siempre nuestra administración. Nos han dado muchos enfoques, nos han dado muchas bases, nos ha fundamentado como administradores,
y digamos que ese ha sido como su más grande aporte, ¿no? Darnos un fundamento para trabajar como verdaderos administradores y como verdaderos líderes de nuestras unidades. Bueno, compañeros, no tengo más que decir, espero haya sido clara esta explicación de estas 4 interrogantes. Hasta una próxima oportunidad, muchísimas gracias.